Saludos. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico para este día, quiero simplemente dejarte saber que el 7 de junio, este próximo 7 de junio, a las 11 de la mañana, te esperamos en nuestras facilidades. Estaremos comenzando nuestros servicios en vivo. Hemos guardado todas las recomendaciones de lo que el county nos ha pedido, así que estamos listos para ti. Te esperamos 7 de junio a las 11 de la mañana. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Este es Jaime López, pastor de la iglesia Bell Shoals Español aquí en Brandon, Florida. Y quiero darte las gracias en esta hora por invitarme a tu casa junto a tu familia para escuchar la palabra de Dios. Quisiera continuar en esta semana bajo nuestra serie de estudios bíblicos Buscando a Dios en aislamiento. Hoy quisiera utilizar la historia o parte de la historia, de la gran historia de Elías, para compartir con ustedes un poco sobre lo que Dios puede hacer en medio de procesos de aislamiento cuando estamos cerca de Él y mucho más aún y más importante cuando Él está cerca de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en esta hora porque tú eres bueno. Gracias porque tu amor, tu paciencia, tu bondad siempre duran para siempre. Gracias por este tiempo que podemos estar juntos como familia, aprendiendo de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta hora. Gracias te doy por todos aquellos que están escuchando a través de estos medios alrededor del mundo. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Si usted tiene la copia de la palabra de Dios, la Biblia, y es tan amable y busca Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar hoy mirando varios versículos ahí. Dios nos encuentra a cada uno de nosotros en los valles de la vida, incluso cuando toda esperanza parece estar perdida. Te pregunto, ¿alguna vez has tenido una experiencia de cima, una experiencia de montaña, de altura? ¿Dónde estabas? ¿Qué sucedió en tu vida en ese momento de victoria donde te sentías en la cima? Ahora, ¿qué piensas de una experiencia de valle? Es totalmente diferente. ¿Qué piensas cuando has pasado por momentos o situaciones de desesperación? ¿Cuáles fueron las razones de tu desesperación? ¿Cuáles fueron los momentos tuyos de aislamiento, de soledad en medio de ese valle? ¿Cuáles fueron las razones de esto? ¿Qué emociones experimentaste, sentiste? ¿Cómo te afectó esto física y espiritualmente? Veamos lo que Elías experimentó en relación a esta experiencia de montaña y luego esta experiencia de valle. Elías experimentó una experiencia literal en la cima de la montaña en Primera de Reyes, capítulo 18, seguido de repente por una experiencia de valle en la que se sintió cansado, deprimido y solo. El rey Acab fue influenciado por su malvada esposa Jezabel. Había llevado a Israel a la total idolatría. Sin embargo, justo antes de los eventos del capítulo 19, el poder de Dios había venido sobre el profeta Elías de maneras asombrosas. En un concurso con los falsos profetas de Baal, Elías demostró la superioridad de Dios. Después de una larga sequía, Dios envió lluvia en respuesta a las oraciones de Elías. Finalmente, Elías recibió el poder del Espíritu de Dios para escapar de los carros del rey. La tentación de sentirse solo, asustado, deprimido y que sus esfuerzos fueran en vano fue muy abrumador para Elías. Y fue durante esta experiencia de valle que Elías eligió huir y correr. Te pregunto, en tus experiencias de valle, en los momentos donde te has sentido triste, frustrado, agobiado, aún entendiendo que Dios está contigo, ¿has corrido?
¿Has tenido una experiencia en el valle donde corres de todo y estás cansado, cansada de todo? Vamos a mirar el texto en Primera de Reyes 19, comenzando en el versículo 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Está hablando de los profetas, de los falsos profetas que Elías mató. Elías se asustó y oyó para ponerse a salvo. Es interesante que un hombre que mata sobre 450 falsos profetas, que tiene el poder de Dios sobre él, una mujer en un momento dado le infiere unas palabras, una joven le infiere unas palabras y él se llena de temor. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Imagínate esto. Él está cansado, tuvo una pelea campal luego de haber hecho una demostración poderosa del poder de Dios, y él mismo, y no solamente los falsos profetas y todos los que lo estaban viendo, sino él mismo una vez experimenta el poder de Dios en su vida. Y en medio de todo esto, siente la presión de la persecución. En medio de todo esto, está cansado, probablemente está sin dormir ya por varios días. Tiene una lucha donde elimina 450 falsos profetas. Él tenía que estar totalmente exhausto, cansado, desanimado, con sueño, con hambre. Y en medio de todo esto, camina todo un día por el desierto. Wow. No solamente podemos mirar esto de la manera literal, que caminó por un desierto caluroso, por un desierto lleno de arena que totalmente le estaba golpeando su cara, el viento soplando, y a lo mejor iba, quién sabe si iba en contra del viento que hacia donde él estaba caminando. Totalmente todo era negativo en ese específico momento. Pero también el desierto espiritual que él estaba experimentando, creo que era aún peor del que estaba viviendo físicamente. Llegó donde había un arbusto finalmente y se sentó a la sombra de este árbol con ganas de morirse. ¿Te has sentido alguna vez tan cansado, tan frustrado, tan deprimido que hasta ganas de morir te han dado? Mire lo que dice Elías. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. En ese mismo capítulo, en el versículo 5 dice: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque largo viaje, largo camino te resta. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Vamos a aplicar el texto en esta hora. Jezabel escuchó que 450 de sus profetas habían sido asesinados. Para ella esto fue una noticia deprimente, triste y frustrante. De la misma manera que para Elías, escuchar que Jezabel quería matarlo fue una noticia deprimente y triste. Ambos estaban deprimidos y frustrados. Sin embargo, escuche la contestación de cada uno de ellos. Jezabel en el versículo 2 contesta al recibir las malas noticias de que habían muerto estos cuatro, o habían sido matados, ejecutados estos 450 falsos profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Mire la reacción de esta mujer, una reacción llena de ira, de molestia, una de odio, de rencor. Sin embargo, mire Elías cuando escucha la noticia. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó en la sombra
con ganas de morirse. Miren la diferencia total en medio de la misma crisis, cómo cada uno actúa de manera diferente. Ambos reaccionaron de manera diferente al mismo tipo de malas noticias. Ella reaccionó, como les dije antes, llena de odio, de ira. Él reaccionó con miedo y frustración. Por eso es que se sienta debajo de este árbol después de caminar todo un día en el desierto y trae esta queja delante de los ojos de Dios. ¿Cómo podrías explicar el hecho de que diferentes personas pueden responder de manera tan diferente a las noticias y circunstancias difíciles? Decir que hay diferentes formas de responder a las malas noticias no es decir que hay formas incorrectas de responder a circunstancias difíciles. Obviamente, en este caso, Jezabel queriendo cazar a Elías y matarlo fue una respuesta incorrecta. Estaban bajo la misma crisis, había la misma tensión, pero la actitud de Jezabel, el corazón de Jezabel hacia lo que quería hacer fue un resultado negativo a causa de la maldad de su corazón. Por tanto, en el caso de Jezabel, de querer matar a Elías, eso fue una reacción o una respuesta incorrecta a ese momento de frustración. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta de que todos respondemos de manera diferente en ocasiones donde tenemos dificultades y momentos tristes que acojan nuestra vida. Elías estaba deprimido y listo para rendirse en esta situación, aunque había respondido de manera diferente en situaciones difíciles anteriores que podrían haber sido igualmente deprimentes. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Reyes, versículos 17 y 18. Elías tenía una trayectoria tremenda como profeta del Señor. Había pasado por experiencias similares donde Dios le había provisto de comida, de agua, de cobija, de cuidado. Pero en esos momentos donde pasó o atravesó momentos de valle, pudo tener una actitud de montaña. Sin embargo, en esta ocasión, esta presión que sintió, todo este proceso de vida que le atacó, que lo acosó, lo llevó a estar en medio de un valle y no pudo reaccionar de la misma manera. ¿Te habrá pasado lo mismo a ti? En algún momento has pasado por problemas, circunstancias y son para ti rápidas de resolver. ¿Ves la manera fácil de salir de estas? O en otras palabras, pudiéramos decir más fácilmente, ha habido momentos en tu vida donde el vaso está a la mitad y tú lo ves medio lleno, pero hay momentos donde el vaso está en la misma línea y tú lo ves medio vacío. Eso fue lo que experimentó Elías. Como pueblo de Dios, cuando nos llegan estos tiempos de soledad y depresión, es importante e imprescindible, no importa que sea un momento de valle o un momento de cima, pero más aún en los momentos de valle, necesitamos volvernos a Jesús. Mira lo que dice el Salmo 46, 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Necesitamos descansar en las promesas de este mismo salmo, que nos recuerda que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en los momentos de tormentos, amarguras y sinsabores. Necesitamos descansar en Dios y no en nosotros mismos. Muchas veces el cansancio, la falta de dormir, el mucho trabajo y la falta de detenernos, de no comer bien y descuidarnos, nos llevan a experimentar la oscuridad de la depresión y el aislamiento. En mi propia vida he podido experimentar estos tiempos. Recuerdo una temporada muchos años atrás donde trabajando secularmente a tiempo completo y también trabajando a medio tiempo dentro del ministerio, pasé por un momento de valle, pasé por un momento de oscuridad, y a pesar de que conocía el poder de Dios, a pesar de que tenía conocimiento y había experimentado en carne propia la bendición de Dios en mi vida, la fidelidad de Dios en mi vida, llegó un momento donde me asusté, donde tuve miedo a las situaciones que me rodeaban.
Y aunque en aquel momento no lo podía expresar como te lo puedo expresar hoy, hoy te puedo decir, estaba en un lugar oscuro. Me sentía casi al punto de rendirme. Como dijo Elías, quería morir. Pastores se han quitado la vida a causa de momentos de valles. Ellos no somos exentos de pasar por estos procesos. Así que es importante que tú entiendas que todos somos propensos a pasar por tiempos como estos. Así que no te sientas como un extraterrestre, no te sientas como una persona que no encaja, que eres fuera de lo normal. No. Todos pasamos por estos tiempos. Muchos hombres y mujeres de Dios pasaron por estas temporadas. El detalle es no dejarnos vencer, no simplemente rendirnos a estos procesos y tiempos de aislamiento y oscuridad. ¿Alguna vez has llegado al punto de la soledad y la depresión en el que te has acercado a Dios como Elías, donde has pedido, Señor, que me muera? O como dijo también el salmista, maldita la hora en que yo nací, y así sucesivamente otras personas dentro de la Biblia. A veces podemos pensar que las figuras bíblicas no experimentaron los mismos problemas que nosotros, pero ¿qué podemos decir de Job, que pasó por lo que pasó? ¿Qué pudiéramos decir de Moisés, de David, de Jeremías? Y aún Elías, el cual estamos hablando hoy, no eran gente sobrenatural, no eran sobrehumanos. Fueron hombres como tú y como yo y lucharon con la tentación, experimentaron el fracaso, sintieron miedo y lucharon con la depresión, como todos nosotros lo hacemos a veces. Inclusive quiero decirte algo. Piensa en María. Es un gran ejemplo de un momento de valle, de oscuridad. Ver a su hijo crucificado en la cruz y como madre sentirse impotente de poder salvar a su hijo de este proceso. Imagínate esto, tú mujer que me escuchas, tener un hijo y no poder salvarlo, ayudarlo, rescatarlo de lo que está atravesando. Yo creo que todos hemos pasado por momentos como estos. Fueron hombres como tú y como yo. Lucharon con la tentación, experimentaron el fracaso, sintieron miedo y lucharon con la depresión, como todos nosotros lo hacemos a veces. Sin embargo, esto muestra que Dios puede usar a la gente como tú y como yo de maneras maravillosas y extraordinarias, así como usó a Elías. Pero la fidelidad de Dios es insuperable. Mire lo que hace Dios por Elías en medio de su valle de sombra y de muerte. Luego Elías, dice el versículo 5, luego Elías se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. O sea, lo hizo de manera sutil. No fue que lo fue a empujar, no fue que fue a abusar de él. Le dijo de manera sutil, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. En otras palabras, lo que el Señor le había mandado a decir con este ángel era básicamente esto. Le dijo, oye, largo camino te resta. En otras palabras, la obra que he comenzado en ti aún no la he terminado. El trabajo que tengo para ti aún no ha sido expirado. Todavía tienes pasos por dar. Todavía hay lugares que conquistar. Y creo que de la misma manera el Señor nos recuerda hoy a ti y a mí que nosotros hemos sido escogidos por Dios. Nosotros hemos sido separados por Dios. Aquellos que han recibido al Señor como su Salvador, aquellos que lo han reconocido, que se han arrepentido de sus pecados, que viven y desean vivir para cumplir su perfecta voluntad en sus vidas. Este mismo mensaje para nosotros hoy. La obra que he comenzado en ti, el Señor nos recuerda, aún no la he terminado. Así que anímate, come, levántate y camina, porque el largo camino te resta a ti también. No te rindas. Permanece fiel en medio del aislamiento que estás viviendo hoy. Mire cómo respondió Elías al amor irresistible de Dios y a su cuidado en medio de su aislamiento y soledad, pero también luego de haber descansado. Hay cosas importantes en la vida.
hay áreas espirituales que tenemos que trabajar, pero también hay áreas físicas. Él estaba cansado. El Señor lo dejó dormir, lo dejó descansar. ¿Vio? Hay momentos donde la cosa más espiritual que podemos hacer es acostarnos y descansar, dormir y descansar en el Señor. ¿Lo has pensado así alguna vez? Te invito hoy a que lo pienses. Elías se levantó, el versículo 8 dice, y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Luego de que él se fortaleció, luego de que él se reanimó, la Biblia establece que él caminó 40 días y 40 noches con un propósito y llegó al lugar correcto. Llegó al monte de Dios. Cuando Dios te fortalece, no es para que sigas corriendo como tú quieres, no es para que sigas caminando por la ruta que tú quieras. No, es tiempo de que camines y llegues a Horeb. Es tiempo de que llegues al monte de Dios y te presentes delante de él para que él te diga, te dirija y te corrija si es necesario, para que así tú puedas cumplir con el propósito por el cual él te ha llamado a ti y puedas cumplir con lo que Dios te ha pedido que tú cumplas. Sí, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en las manos de Dios. Mire lo que le comparte Elías al Señor en relación a sus sentimientos. Primera de Reyes 19, 9 al 18. Vamos a leer solamente los versículos 9 y 10. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó el Señor. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, le respondió él. Wow. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido en un punto en tu vida donde crees que todo el mundo está en contra tuyo, que todo el mundo quiere perseguirte, que entre comillas todo el mundo quisiera matarte, que te sientes tan perseguido, tan frustrado por todo el mundo, por tu jefe en tu trabajo, en tu casa, en tus relaciones personales y etcétera? Es importante que entiendas, mira lo que sucede en el versículo 13 una vez más. En el versículo 13 el Señor le hace la misma pregunta y Elías le da la misma contestación. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Wow. La pregunta que te hago hoy a ti es la siguiente. ¿Te consume a ti el amor de Dios? ¿Te consume a ti el amor hacia el Dios Todopoderoso? ¿Y es a causa de eso que tú estás actuando y tomando decisiones en tu vida? ¿O te consume el amor por ti mismo y por eso tomas las decisiones que estás tomando hoy? Aquí la diferencia que lo cambia todo es que Elías tenía una frustración y pasó por un momento de aislamiento y pasó por un proceso caminando bajo la voluntad de Dios. Muchas veces tú y yo nos alejamos de esta perfecta voluntad y llegamos a lugares oscuros. Y la pregunta que nos tenemos que contestar, si estamos ahí a causa del amor que nos consume por el Señor, si estamos sufriendo a causa del Señor o estamos sufriendo por nuestras propias malas decisiones. Algo para pensar. Dios le preguntó 2 veces a Elías la misma pregunta y en ambas ocasiones la contestación de Elías fue la misma. Me consume mi amor por ti. Te invito hoy a que te consuma el amor por Dios en tu vida. Hay momentos en nuestra vida que amar a Dios significará atravesar por momentos de valle. Pero son esos momentos de valles en Dios que nos fortalecen. Son esos momentos de aislamiento que nos preparan y entrenan para llevarnos a la cima, a cumplir el propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. En los versículos 11 y 13, Dios primero reveló su presencia a Elías en su grandeza y poder. Pero tenga en cuenta que Dios no habló desde esa posición. En cambio, el Señor le habló a Elías en un susurro suave, mostrándole a sí mismo como un Dios que se comunica a través de una voz suave y apacible. Muestra también así su poder. A veces esperamos a Dios de una manera, tenemos una expectativa. No, ahora se tiene que abrir el mar en 2. No, ahora el cielo tiene que dividirse. No, ahora yo voy a decir, Señor, si tú me oyes, que pare de llover. O Señor, si tú me estás oyendo, que llueva mucho. Y nada de esto pasa. A veces decimos, Señor, háblame que la tierra se mueva. Y nada pasa. Pero si lo buscas en el silbido apacible,
donde menos tú esperas que Él pueda estar, donde menos tú tengas la expectativa que Él puede llegar. Eso no es significado de debilidad. Él es poderoso en el silbido apacible. Él es todopoderoso cuando está haciendo ruido, estremeciendo montañas. Así que es importante que entiendas esto en esta hora. El mismo Dios que de día era una nube, de noche era una columna de fuego para Israel. Pero fue el mismo que dividió el mar en dos para que ellos atravesaran. Así que es importante buscar a Dios en las cosas simples también y sencillas de la vida. El Señor le habló a Elías en un susurro suave, mostrándose a sí mismo como un Dios que se comunica a través de una voz suave y apacible, y que también así muestra su poder. En los versículos del 15 al 18 de este mismo capítulo, Dios le da a Elías tareas específicas para hacer. En los versículos 15 y 16, los mandamientos de Dios primero apuntan al juicio de este pueblo. Elías ungiría a Hazael como el rey sobre Siria, a Jehú como el rey de Israel y a Eliseo como su propio sucesor. El mandato en el versículo 17 indica el alcance del juicio de Dios, la muerte a manos de Hazael, la muerte a manos de Jehú y la muerte incluso a manos de Eliseo a través de su pronunciamiento de juicio. Dios todavía tenía el control, un hecho que tranquilizó a Elías, quien una vez desesperado había sentido que ya nada estaba bajo control y eso lo llevó a desear morir. Quiero decirte hoy, ahora, que Dios está en control de tu situación. La palabra lo establece. Si tu vida está escondida hoy en Cristo en Dios. Y pastor, ¿cómo está escondida en Cristo en Dios? Bien sencillo. Cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, cuando tú te arrepientes de tus pecados, de tus faltas y vienes delante del trono de Dios para hallar gracia y oportuno socorro en el momento donde más lo has necesitado. Salvación, darte la vuelta hacia atrás totalmente, un giro de 180 grados para que te muevas totalmente, en contra de la dirección que estás caminando hoy. Si estás caminando fuera de la voluntad de Dios, te invito hoy a que te reenfoques, vayas al monte Oreb y te vayas y te presentes delante de Dios. Arrepiéntete de tus pecados ahí donde estás. Dios es fiel y justo para perdonarte. Dios todavía tenía el control y esto trajo paz y tranquilidad a Elías en un momento de desesperación. Sin embargo, las palabras de Dios a Elías le recordaron a Elías su llamado a servir como el profeta de Dios. Y también le recordaron el control soberano de Dios sobre los eventos de la vida de Elías. La segunda parte de la respuesta de Dios dio esperanza. Dios todavía tenía 7,000 personas a través de las cuales podría trabajar en el futuro. A veces nos sentimos solos, como se sentía Elías. Pero Dios te dice, hay mucha gente, hay 7,000, hay 20,000, hay 100,000. Hay mucha gente alrededor tuyo que no te dejarán solo, que juntos podrán seguir caminando para cumplir el propósito perfecto de Dios para tu vida y para este mundo al cual Dios nos ha llamado a ir y a ser discípulos. Recuerda, Dios está presente incluso cuando las circunstancias pueden tentarte a pensar lo contrario. No es por vista, es por fe. No se trata de lo que estás viendo hoy. Y no te estoy dando un mensaje de motivación, te estoy dando un mensaje bíblico lleno de esperanza para tu vida. Así que Él conoce tu situación y hoy está trabajando para hacer que el fin de tu proceso sea para tu bien, pero sobre todo para su gloria. No te rindas, aunque te encuentres hoy físicamente y emocionalmente gastado. Si te encuentras físicamente y emocionalmente cansado y abrumado, Dios está en control de tu vida hoy, si tú se lo permites. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Te invito a que luego de que terminemos aquí, mires la información que vas a ver aquí a la parte de abajo de la pantalla, donde podrás ver la información para que te unas a nosotros en nuestra reunión de Zoom. Ahí está el código, ahí está la clave. Únete para discutir un poquito más a profundidad sobre este hermoso tema. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.